Me llamo Matías Herrera, y durante muchos años creí que entendía perfectamente mi vida. Creí que conocía a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos y el futuro que estaba construyendo. Estaba equivocado. Conocí a Verónica en la secundaria, en San Miguel de Tucumán. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y pensábamos que bastaba con querernos para que todo saliera bien. Cuando conseguí mi primer empleo estable, nos casamos sin tener demasiado dinero ni grandes planes. Solo teníamos una casa pequeña, algunas deudas y la ilusión de formar una familia. Durante casi 20 años pensé que lo habíamos logrado. Tuvimos una hija, Clara, y algunos años después llegaron los mellizos, Damián y Nicolás. Yo trabajaba como responsable de sistemas en una fábrica de componentes eléctricos. No era un empleo brillante, pero había luchado mucho para llegar allí. Empecé cargando datos, revisando planillas y reparando computadoras viejas. Con el tiempo terminé coordinando toda la parte tecnológica de la empresa. Mi sueldo alcanzaba para vivir, mantener la casa y darles estabilidad a los chicos. Sin embargo, yo quería hacer algo más. Mi mejor amigo, Bruno, también tenía esa ambición. Durante las noches y los fines de semana trabajábamos en una plataforma para conectar oficinas, depósitos y talleres que estaban lejos unos de otros. Queríamos crear un sistema sencillo y accesible para compartir información sin depender de equipos costosos. Bruno era excelente con la programación y la parte técnica. Yo me ocupaba de las pruebas, las integraciones y las reuniones con posibles clientes. Durante años avanzamos poco a poco, entre errores, cables, pantallas y muchas horas sin dormir. Lo que nunca imaginé fue que, mientras soñaba con construir una empresa junto a mi mejor amigo, mi matrimonio ya se estaba derrumbando. Todo cambió un martes al mediodía. Verónica me llamó al trabajo y me pidió que regresara a casa. Su tono era tan serio que pensé que le había ocurrido algo a Clara o que los mellizos se habían metido en problemas. Cuando llegué, la encontré sentada en el comedor con una carpeta frente a ella. No lloraba ni parecía nerviosa. Tenía la expresión de alguien que llevaba mucho tiempo preparando una conversación. Me pidió que me sentara y comenzó a hablar de abogados, cuentas, horarios de visita, bienes y manutención. Al principio no entendí nada. Escuchaba las palabras, pero no podía unirlas. Entonces dijo que esperaba que yo enviara una cantidad mensual para Clara hasta que terminara el colegio. Le pregunté por qué solo hablaba de Clara si teníamos 3 hijos. Verónica soltó un suspiro, me miró con frialdad y dijo que Damián y Nicolás no eran mis hijos. Durante unos segundos pensé que era una broma. Le pregunté qué estaba diciendo. Ella respondió que el padre de los mellizos era Ramiro Valdés. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Ramiro era alguien a quien conocíamos desde jóvenes. Habíamos compartido asados, cumpleaños y reuniones familiares. Su padre, Octavio Valdés, era dueño de una empresa conocida de alfombras y revestimientos. Con los años, Ramiro había heredado gran parte del negocio y se había convertido en un hombre rico, arrogante y distante. Yo siempre creí que se había alejado por el dinero y el trabajo. Nunca imaginé que llevaba más de 15 años acostándose con mi esposa. Verónica me explicó que su relación con Ramiro había comenzado antes de que nacieran los mellizos y que se había mantenido en secreto durante todos esos años. Dijo que él por fin se separaría de Elena, su esposa, y que ella se iría a vivir con él. También dijo que no quería pelear por la casa ni por mis ahorros. Según ella, quería divorciarse de forma civilizada. Yo apenas podía procesar lo que escuchaba. Pensaba en Damián y Nicolás. Los había criado desde que nacieron. Los llevaba al médico, los ayudaba con las tareas, los castigaba cuando hacían algo mal y trabajaba horas extra para que no les faltara nada. De pronto, Verónica me estaba diciendo que toda esa historia había sido una mentira. Le pregunté por qué había esperado tanto. Ella respondió que Ramiro no estaba libre antes y que no pensaba abandonar la seguridad que yo le ofrecía mientras él siguiera con Elena. Lo dijo con una tranquilidad brutal, como si yo hubiera sido una solución temporal y no su esposo. Me quedé en silencio durante varios minutos. Después solo pude pedir una cosa, quería que Clara pasara todos los fines de semana conmigo, además de las vacaciones escolares. Verónica aceptó, siempre que Clara estuviera de acuerdo. Antes de levantarse, le pregunté quién era el padre de los mellizos,
dónde vivirían y por qué había decidido confesarme todo de esa manera. Repitió que Ramiro era el padre, que los chicos se mudarían con ella y que ya no necesitaba seguir fingiendo. Luego agregó que yo era un buen hombre, pero demasiado previsible, cómodo y mediocre. Dijo que Ramiro tenía dinero, prestigio y una vida mucho más emocionante. Como si no fuera suficiente, insinuó que conmigo nunca había sido feliz en la intimidad. No sé qué esperaba que hiciera. Tal vez quería que gritara o le rogara que se quedara. No hice nada. La vi salir con una maleta que, después descubrí, llevaba semanas preparando. Había sacado sus cosas poco a poco sin que yo lo notara. Esa tarde abrí una cerveza, me senté en el sillón y traté de entender cómo había podido vivir tantos años sin ver nada. Recordé cenas, fiestas y reuniones en las que Ramiro y Verónica se miraban demasiado tiempo. Me sentí humillado, pero también ridículo. Clara llegó de la escuela unas horas después. Me encontró con la mirada perdida y varias botellas sobre la mesa. Nunca fui un hombre de beber, así que el alcohol se me notaba enseguida. Me preguntó por qué estaba en casa y dónde estaba su madre. Intenté explicarle sin destrozarla. Le dije que Verónica quería divorciarse y que se iría con Ramiro. Clara no se sorprendió tanto como esperaba. Se sentó frente a mí y dijo que había imaginado que algo así podía pasar. Le pregunté si sabía que Damián y Nicolás no eran mis hijos. Bajó la mirada y respondió que sí. Me contó que sus hermanos lo sabían desde hacía años, porque Verónica se los había dicho cuando eran pequeños, después de que la vieran con Ramiro en una cafetería. Desde entonces, según Clara, los mellizos se burlaban de mí cuando yo intentaba corregirlos o imponerles reglas. Esa revelación me dolió más que la primera. No porque Clara hubiera guardado el secreto, sino porque de repente entendí muchas cosas. Entendí por qué Damián y Nicolás me desafiaban, porque no me respetaban y porque Verónica siempre anulaba cualquier castigo que yo intentaba imponer. Yo creía que eran adolescentes difíciles. En realidad, sabían que podían hacerme sentir como un extraño en mi propia casa. Clara también me contó que Lara e Irene, las hijas de Ramiro y Elena, sabían que su madre había descubierto la relación. Elena había decidido irse con ellas a Mendoza. Clara no me dijo nada antes porque temía destruirme. Esa noche pedimos empanadas y hablamos durante horas. Le prometí que no tendría que elegir entre su madre y yo. Le dije que seguiría estudiando, que tendría todo lo que necesitara y que mi casa siempre sería su casa. Clara aceptó pasar los fines de semana conmigo. En medio de todo aquel desastre, fue lo único que me dio paz. Al día siguiente, Verónica me llamó para decir que los mellizos ya estaban con Ramiro y que ella recogería el resto de sus cosas mientras yo trabajaba. No discutí. Solo le pedí que no arrastrara a Clara a sus decisiones. Al final de esa semana, la casa quedó vacía. Me dolió, pero también sentí un alivio extraño. Durante años había vivido rodeado de exigencias, discusiones y personas que parecían necesitar algo de mí. De repente solo quedaban habitaciones silenciosas, las herramientas de Bruno en el garaje y los apuntes de Clara sobre la mesa. Empecé a trabajar más. Primero en la fábrica y luego en el proyecto con Bruno. Él y su esposa, Sofía, fueron las únicas personas con las que podía hablar sin fingir que todo estaba bien. Bruno insistía en que descansara, viajara o saliera de noche, pero yo no tenía ganas de nada. Trabajar era la única forma de evitar pensar. Nuestra plataforma comenzó a mejorar de verdad. Bruno resolvía los problemas más complejos. Yo preparaba demostraciones, revisaba las integraciones y buscaba clientes. Sofía, que tenía experiencia en diseño y administración, nos ayudó a preparar una presentación profesional. Después de varios intentos conseguimos una reunión con la Dirección Provincial de Vialidad. Yo no esperaba demasiado. Pensé que nos escucharían por cortesía y luego nos olvidarían. Sin embargo, el funcionario que vio la demostración entendió enseguida el potencial. Necesitaban conectar depósitos, talleres, puestos de control y oficinas regionales. Querían reducir errores, evitar pérdidas de información y coordinar reparaciones en rutas alejadas. Una semana más tarde firmamos nuestro primer contrato importante. El monto era mucho mayor de lo que Bruno y yo habíamos imaginado. Para cumplirlo tuve que renunciar a mi empleo estable. Me daba miedo dejar algo seguro,
pero la oportunidad era demasiado grande. Bruno no podía renunciar todavía porque Sofía estaba embarazada y necesitaban estabilidad. Así que durante meses trabajamos de día, de noche y los fines de semana. Contratamos a varios estudiantes universitarios para ayudarnos con instalaciones, soporte y pruebas. Hubo errores, llamadas urgentes y noches interminables, pero al final logramos poner el sistema en funcionamiento. El cliente quedó satisfecho. Después llegó una llamada de otro organismo estatal. Luego apareció una empresa privada. Sin buscarlo, nuestra pequeña idea comenzó a crecer a una velocidad que me asustaba. Clara siguió siendo mi punto de equilibrio. Venía los fines de semana, estudiaba, ayudaba a ordenar la casa y trataba de no hablar mal de su madre. Cocinábamos juntos, veíamos películas y hablábamos de su futuro. Una noche me mostró varios formularios. Quería estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Córdoba cuando terminara el colegio. También había solicitado un programa académico de 6 semanas en Lisboa. Tenía buenas notas, cartas de recomendación y todo lo necesario para ser aceptada. Solo faltaba la autorización de Verónica. Clara temía que su madre se negara solo por sentirse excluida, así que presentamos el permiso como una actividad breve del colegio. Verónica firmó sin leer demasiado. Ni siquiera levantó la vista cuando Clara le pidió la firma. Aquello me partió el corazón. No porque necesitáramos su autorización, sino porque Verónica parecía tan concentrada en su nueva vida que no veía los logros de su hija. Clara consiguió el pasaporte y fue aceptada. La noticia llegó la misma semana en que el divorcio se hizo definitivo. Sentí que la vida me alejaba de mi hija poco a poco, pero también estaba orgulloso de verla avanzar. Verónica se enteró después y se enfureció. Me acusó de manipular a Clara, de esconderle cosas y de poner a nuestra hija en su contra. Yo no discutí. Solo le dije que Clara tenía derecho a construir su futuro. Pasaron 2 años. La empresa creció de manera inesperada. Después del contrato con Vialidad, trabajamos con municipalidades, compañías privadas y organismos públicos. Bruno terminó dejando su empleo. Sofía se hizo cargo de los contratos, las facturas y la contratación de personal. Yo viajaba constantemente. Dormía en hoteles, asistía a reuniones y, a veces, despertaba sin recordar en qué ciudad estaba. Ganaba más dinero del que había tenido en toda mi vida, pero la casa seguía pareciendo demasiado grande cuando regresaba. Clara terminó el colegio, viajó a Lisboa y luego se mudó a Córdoba para comenzar la universidad. Ella estaba bien. Estudiaba, hacía amigos y poco a poco construía una vida lejos del caos que Verónica había dejado. Una mañana, mientras desayunaba en un café del centro, volví a pensar en Ramiro. Me avergonzaba admitirlo, pero no podía evitarlo. No era solo Verónica. Era la sensación de haber sido utilizado durante años mientras él disfrutaba de una vida que yo ayudaba a sostener sin saberlo. La oportunidad apareció en una pequeña nota de un diario local. Un hombre llamado Gabriel Cifuentes había iniciado una demanda laboral contra Valdés Revestimientos. Había trabajado allí más de una década como gerente operativo. Según la noticia, Ramiro lo había despedido porque se negaba a aprobar materiales de baja calidad y prácticas que podían perjudicar a los clientes. La demanda no parecía muy fuerte. Ramiro tenía abogados caros y recursos suficientes para alargar cualquier proceso. Pero Gabriel tenía experiencia, contactos y una idea clara de cómo abrir su propio negocio. Lo busqué y nos reunimos en un café al que nadie de mi círculo iba. Gabriel era tranquilo, directo y conocía el sector mejor que nadie. Me explicó que había trabajado con Octavio Valdés desde joven. Octavio era exigente, pero respetaba la calidad. Ramiro, en cambio, había empezado a reducir costos, usar materiales inferiores, retrasar pagos y tratar a su personal como si todos fueran reemplazables. Gabriel no quería destruir la empresa. Quería trabajar con productos buenos y tratar a la gente con respeto. Le pregunté cuánto dinero necesitaría para abrir una tienda especializada en cerámicos, pisos de madera, vinilos y revestimientos modernos. No quería copiar el negocio de Ramiro. Quería crear una alternativa distinta. Bruno, Sofía y yo revisamos el plan. La inversión era razonable y Gabriel parecía la persona adecuada. Así nació Piso Sur,
una tienda pequeña instalada en un galpón remodelado de una zona comercial que comenzaba a crecer. Gabriel se convirtió en la cara visible del negocio. Bruno y yo aportamos capital y asesoramiento, pero le dejamos las decisiones importantes. Al principio avanzamos lentamente. Después comenzaron a llegar antiguos clientes de Valdés Revestimientos, personas que buscaban mejor atención y productos más confiables. No tuvimos que atacar a Ramiro. Él mismo estaba perjudicando su empresa con sus decisiones. Tiempo después, Damián y Nicolás fueron detenidos por vender pastillas y marihuana cerca de la escuela. Cuando Verónica me llamó llorando, pensé que estaba confundida. Dijo que necesitaba ayuda, que yo había criado a los chicos y que debía hacerme cargo. Le recordé que ella misma me había dicho que no era su padre. Consulté con un abogado y dejé claro que no tenía responsabilidad legal sobre ellos. No sentí orgullo ni alegría. Pero tampoco iba a permitir que usaran mi nombre, mi dinero y mi estabilidad después de haberme mentido durante tantos años. Verónica me insultó. Dijo que estaba abandonando a dos jóvenes que me habían llamado papá toda la vida. Le respondí que yo jamás los había abandonado. Fueron ella, Ramiro y los propios chicos quienes decidieron que yo no era nada para ellos. Poco después, nuestra empresa recibió una propuesta inesperada. Horizonte Nexo, una compañía tecnológica de Santiago de Chile, quería comprar nuestro sistema y expandirlo a varios países. Estábamos agotados. Teníamos más solicitudes de las que podíamos atender. Nos ofrecieron una suma enorme, parte en efectivo y parte en acciones. Bruno quería quedarse unos años dentro de la nueva estructura. Sofía acababa de tener una hija, Julia, y no estaba dispuesta a dejar pasar una oportunidad así. Los jóvenes que habían empezado instalando cables recibirían mejores contratos, salarios altos y participación en bonos. Yo decidí vender y retirarme. Había pasado demasiado tiempo tratando de demostrar que valía algo. De pronto tenía dinero suficiente para no preocuparme nunca más por una factura, y no sabía qué hacer con esa libertad. Unos meses después puse mi casa a la venta. El día en que el agente inmobiliario colocó el cartel frente al jardín, apareció una camioneta adaptada con una rampa lateral. Una mujer elegante bajó del asiento del conductor y activó el mecanismo con tranquilidad. De la parte trasera descendió un hombre mayor en una silla motorizada. Lo reconocí de inmediato. Era Octavio Valdés. Hacía años que no lo veía de cerca. Parecía frágil, pero sus ojos seguían teniendo una energía incómoda. Me preguntó si sabía quién era. Le respondí que era difícil no reconocerlo, aunque debía admitir que estaba más viejo de lo que recordaba. Se rió. Después dijo que necesitaba una cerveza fría y que quería hablar conmigo. La mujer que lo acompañaba se llamaba Amalia. Vestía con sencillez, pero tenía una presencia firme y tranquila. Mientras ella iba por las bebidas, Octavio me explicó que sus ingresos personales dependían todavía de las ganancias de Valdés Revestimientos y que desde hacía meses esas ganancias estaban cayendo. Había investigado y descubierto que Piso Sur estaba captando clientes importantes. Ramiro le había dicho que yo estaba detrás de todo porque quería vengarme de él por haberme quitado a mi esposa. Octavio quería escuchar mi versión antes de tomar decisiones. Antes de que pudiera responder, Amalia se inclinó hacia él y le susurró algo. Octavio abrió los ojos. Al parecer, Ramiro nunca le había contado que Verónica era mi exesposa. Me pidió disculpas por haberme llamado resentido y dijo que, después de conocer la historia, no estaba seguro de que Ramiro mereciera mucha compasión. Le expliqué que no había creado Piso Sur para destruir su empresa. Le conté que Gabriel había sido despedido injustamente, que tenía experiencia y que nuestro negocio trabajaba con productos distintos. También le dije que Ramiro llevaba años tomando decisiones irresponsables. Octavio escuchó sin interrumpir. Luego preguntó si Gabriel era confiable. Le respondí que sí y que probablemente era la persona indicada para mostrarle lo que ocurría dentro de su propio negocio. Octavio terminó la cerveza y dijo que al día siguiente se reuniría con Gabriel, revisaría documentos y hablaría con proveedores. Antes de irse, me pidió que no abandonara Tucumán todavía. Dijo que quizá teníamos asuntos pendientes. Esa visita me dejó pensando en Amalia más de lo que debería. Apenas había pasado un año desde la venta de la empresa y yo ya imaginaba posibilidades con una mujer a la que conocía desde hacía menos de una hora.
2 días después, Verónica apareció sin avisar. Entró furiosa. Ramiro sabía que yo estaba detrás de Piso Sur y había revisado documentos comerciales para comprobarlo. Le respondí que no estaba escondiendo nada. Bruno y yo habíamos invertido en el negocio, pero era una empresa legal, con un gerente capacitado y una estrategia diferente. Verónica me preguntó qué más pensaba hacer. Le dije que no estaba seguro. Tal vez no haría nada más. Tal vez Ramiro descubriría por sí solo lo que ocurre cuando se trata a los empleados y clientes como si fueran basura. Antes de irse, volvió a hablar de los mellizos. Dijo que, aunque no fueran mis hijos biológicos, yo los había criado y debía mostrar compasión. Le pregunté cuándo les había contado la verdad. Respondió que años antes, después de que Damián y Nicolás la vieran con Ramiro en una cafetería. Habían discutido y ella decidió revelarles todo para que no hablaran. En ese instante todo encajó. Entendí por qué los mellizos se habían vuelto más desafiantes y por qué Verónica siempre anulaba mi autoridad. Le dije que al menos ahora comprendía muchas cosas. Después mencioné que viajaría a Lisboa para visitar a Clara, que estaba realizando un intercambio universitario. Verónica respondió que no hacía falta que le enviara saludos. Según ella, Clara ya había dejado claro que consideraba que su madre había fallado como esposa y como madre. Luego cerró la puerta con fuerza. Semanas después viajé a Portugal. Clara tenía 22 años y estaba por terminar la universidad. Caminamos por barrios antiguos, comimos en pequeños restaurantes, visitamos museos y recorrimos pueblos costeros. La vi segura, feliz y más adulta de lo que yo estaba preparado para aceptar. Me dijo que, después de graduarse, quería quedarse fuera de Argentina durante un tiempo. No me sorprendió. Clara necesitaba aire y una vida lejos de las heridas que Verónica había dejado. Cuando regresé a Tucumán, encontré varias sorpresas. Octavio había actuado con rapidez. Se reunió con Gabriel, revisó documentos, habló con proveedores y descubrió que Ramiro estaba comprando materiales baratos, desviando dinero y mezclando deudas personales con los gastos de la empresa. Octavio no era sentimental cuando se trataba de dinero o reputación. Despidió a Ramiro, consiguió una orden judicial que le impedía acercarse al negocio y nombró a Elena como responsable temporal. Ramiro y Verónica tuvieron que abandonar la casa donde planeaban vivir y se instalaron en un hotel barato, rodeados de maletas y deudas. Damián y Nicolás habían sido expulsados de la escuela y seguían esperando una resolución judicial por su caso. No me involucré. Había entendido que algunas personas solo cambian cuando ya no queda nadie dispuesto a salvarlas. Mi plan inicial de competir con Valdés Revestimientos dejó de tener sentido. Octavio seguía siendo dueño de la empresa y estaba dispuesto a reparar el daño que su hijo había causado. Gabriel me llamó porque no quería traicionar a Bruno y a mí, pero también quería ayudar a Elena a recuperar el negocio. Al final nos reunimos Gabriel, Elena, Sofía, Bruno por videollamada y yo. Llegamos a un acuerdo. Piso Sur dejaría de competir directamente con Valdés Revestimientos. Gabriel ampliaría la tienda para enfocarse en cerámicos, pisos de madera, vinilos y revestimientos modernos. La empresa de Octavio volvería a concentrarse en alfombras y textiles de alta calidad. Los dos negocios podían complementarse, compartir clientes y evitar una guerra inútil. Gabriel dirigiría ambas operaciones con ayuda de Elena. Durante la reunión vi cómo se miraban. No era difícil entender que entre ellos había algo más que gratitud. No me molestó. Después de todo lo que Elena había sufrido, merecía una oportunidad con alguien que la respetara. La venta de mi casa se cerró poco después. Clara estaba en Portugal. Bruno y Sofía ya vivían en Santiago. Yo no tenía motivo para quedarme en Tucumán. Mientras el comprador firmaba los últimos papeles, Verónica apareció una vez más. Miró el cartel de vendido durante varios minutos y me preguntó si el trato era definitivo. Le dije que el dinero ya estaba depositado y que me iría al final de la semana. Entonces confesó que ella y Ramiro necesitaban un lugar donde quedarse. La casa de los Valdés ya no estaba disponible, el hotel les resultaba demasiado caro y no encontraban una vivienda que pudieran pagar. Me pidió que les alquilara mi antigua casa durante unos meses. Le respondí que llegaba tarde. Después añadí que imaginaba que Ramiro encontraría algo,
considerando que ella lo había elegido por su dinero, su éxito y la vida que prometía. Verónica entendió que yo sabía más de lo que decía. Ramiro estaba casi en bancarrota. Octavio no cubriría sus deudas personales. Los abogados, el divorcio, los problemas de los mellizos y los gastos acumulados habían consumido lo poco que le quedaba. Verónica no insistió. Se fue en un auto alquilado y con una expresión que no me dieron ganas de celebrar. Esa misma noche Gabriel y Elena fueron a despedirse. Me contaron que el acuerdo entre las empresas funcionaba mejor de lo esperado. Valdés Revestimientos estaba recuperando clientes y Piso Sur crecía con un enfoque diferente. Me agradecieron por haber permitido que Gabriel ayudara a Elena. Les dije que no había hecho nada heroico. Solo había dejado de querer destruirlo todo. Antes de irme de Tucumán, doné la mayoría de mis muebles, parte de mi ropa y muchas cosas que ya no necesitaba. Me quedé con una maleta, documentos, mi computadora, unas fotos de Clara y mi auto. Mi plan era viajar primero a Santiago para ver a Bruno, Sofía y la pequeña Julia. Después pensaba conducir hacia el sur sin rumbo fijo. Pero Octavio no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Me llamó y me invitó a cenar en un restaurante tranquilo. Era mi última noche en la ciudad y acepté, en parte porque sabía que Amalia estaría con él. Octavio llegó vestido con elegancia y con el mismo humor incómodo de siempre. Amalia llevaba un vestido azul oscuro que hacía resaltar sus ojos. Yo traté de escuchar a Octavio mientras hablaba de la empresa, de Gabriel, de Elena y de Ramiro, pero mi atención se desviaba cada vez que Amalia sonreía. Octavio lo notó. Esperó a que ella se levantara para ir al baño y me preguntó qué pensaba hacer después de visitar a Bruno en Santiago. Le conté mi plan. Dijo que era una idea mediocre. Después me propuso algo diferente. Quería que fuera a Punta del Este, Uruguay, donde tenía una casa enorme frente al mar. Me explicó que Amalia trabajaba con él desde hacía años, que había enviudado después de un accidente y que casi no tenía una vida propia fuera de cuidarlo. Según Octavio, ella había mostrado interés en mí, aunque admitió que podía estar interpretando cosas que no existían. Me sugirió quedarme allí un mes. Si no ocurría nada, podría tomar mi auto y continuar viajando. Le pregunté si Amalia sabía que le estaba haciendo de Celestino. Octavio sonrió y dijo que no, pero que probablemente lo descubriría pronto. Cuando ella regresó, los dos fingimos hablar de negocios. Amalia me miró como si sospechara que estábamos planeando algo. No tardé mucho en decidir que iría a Uruguay. Primero pasé unos días en Santiago. Bruno y Sofía estaban bien. Horizonte Nexo había crecido todavía más después de comprar nuestra empresa y las acciones que conservábamos valían mucho más de lo que habíamos imaginado. Julia era una bebé tranquila y hermosa. Bruno dijo que algún día le contaría que su tío Matías había ayudado a construir la empresa que cambió la vida de todos. Le respondí que no le llenara la cabeza de historias antes de que aprendiera a hablar. Antes de viajar a Uruguay llamé a Gabriel para saber cómo iban las cosas. Me dijo que Ramiro estaba hundido. Tenía deudas personales, ningún crédito disponible y una reputación destruida. Verónica se había ido de su lado algunos días antes. Nadie sabía exactamente dónde estaba. No sentí alegría al escucharlo. Sentí cansancio. Había pasado demasiado tiempo imaginando una venganza, y cuando la vida se encargó de devolverle a cada uno las consecuencias de sus decisiones, ya no encontré satisfacción. 2 días después llegué a Punta del Este. La casa de Octavio era mucho más impresionante de lo que había imaginado. Tenía ventanales enormes, terrazas frente al agua, una biblioteca inmensa y habitaciones que parecían pertenecer a un hotel. Octavio se divertía obligando a Amalia a mostrarme restaurantes, playas y lugares turísticos. Durante las primeras semanas salíamos con frecuencia. Después empezamos a inventar excusas para quedarnos en casa viendo películas, cocinando o caminando junto al mar. Comer fuera cada noche dejó de tener importancia. Lo que realmente me gustaba era verla relajada, sin uniforme de trabajo y sin preocuparse por los medicamentos de Octavio o el horario de sus terapias. Una noche, después de una cena sencilla en la terraza, Amalia me contó que había perdido a su esposo en un accidente automovilístico 3 años antes. Dijo que se había refugiado en el trabajo porque no sabía qué hacer con el silencio de su casa. Yo le hablé de Verónica, de Clara,
de los mellizos y de la sensación de descubrir que una vida entera podía ser una mentira. No intentamos salvarnos mutuamente ni hicimos promesas exageradas. Solo empezamos a estar juntos. La primera vez ocurrió casi sin planearlo. Después de eso, Octavio se volvió insoportable. Se burlaba de nosotros, hacía comentarios cuando aparecíamos tarde al desayuno y fingía ofenderse cuando Amalia no le prestaba atención de inmediato. Finalmente dejé de dormir en la habitación de invitados y me mudé a la de ella. Octavio celebró como si hubiera ganado una apuesta. La vida cambió de una manera que jamás habría imaginado. Tenía dinero suficiente para vivir sin preocuparme por el futuro. Compartía una casa frente al mar con una mujer que me hacía sentir querido sin juegos ni mentiras. Mi inversión en la empresa tecnológica seguía creciendo. Piso Sur y Valdés Revestimientos funcionaban bien bajo la dirección de Gabriel y Elena. Elena terminó su divorcio y poco después Gabriel se mudó con ella. Ramiro desapareció de la vida social de Tucumán. Verónica también. Clara y yo no supimos nada de ella durante meses. Después recibí una llamada desde Asunción, Paraguay. Era Verónica. Me dijo que Damián y Nicolás habían viajado allí buscando oportunidades, pero se habían vuelto a meter en problemas y necesitaban dinero para abogados. Mi primera reacción fue colgar. Luego pensé en Clara. No quería que algún día me preguntara por qué no hice nada cuando podía haber ayudado, aunque fuera una sola vez. Le envié una cantidad limitada, suficiente para cubrir gastos urgentes, y le dejé claro que sería la última vez. No volví a hablar con ella ni con los mellizos. Un año después, Clara terminó sus estudios y decidió instalarse en Lisboa. Había conocido a alguien, aunque nunca me contó demasiados detalles. Solo decía que estaba feliz. Para mí era suficiente. Octavio empeoró con el paso de los meses. Nunca quiso decirme exactamente qué enfermedad tenía, y Amalia respetaba su silencio. Aún así, conservó una fuerza extraña. Un día nos llamó para revisar su testamento. Dejó la mayor parte de sus bienes a sus nietas, Lara e Irene, administrados por Elena hasta que fueran adultas. Entregó la empresa a Elena, con la condición de que no volviera a renunciar a su felicidad por miedo o culpa. La casa de Punta del Este quedó para Amalia. Cuando le pregunté por qué estaba tan seguro de que yo me quedaría allí, respondió que no lo estaba, pero que confiaba en mí más de lo que confiaba en su hijo. Poco después descubrimos que Amalia estaba embarazada. Octavio lloró cuando se lo contamos. Fingió que era por la emoción de convertirse en padrino, pero yo sabía que también entendía que su tiempo se estaba terminando. Nos casamos de forma sencilla, sin grandes ceremonias. Clara viajó desde Lisboa y fue la persona más feliz de todas. Cuando nació nuestra hija, Octavio insistió en que debía llevar un nombre que recordara la fuerza de su madre. La llamamos Valentina. Él vivió lo suficiente para sostenerla en brazos, contarle historias absurdas sobre negocios y decirle que nunca confiara en un hombre que vendiera alfombras demasiado baratas. Murió 2 años después, tranquilo, acompañado por Amalia, por mí y por la familia que había elegido construir cuando la suya se rompió. A veces pienso en Verónica. No con amor ni con odio. Solo como una parte de una vida que ya no me pertenece. Durante años creí que perderla era el final de todo. Hoy sé que fue el momento en que empecé a descubrir quién era cuando dejaba de vivir para complacer a los demás. Perdí una casa, una esposa y una familia que nunca había sido tan real como imaginaba. Pero gané a Clara, recuperé mi dignidad, construí un futuro que nadie me regaló y encontré a Amalia cuando ya no esperaba encontrar nada. La vida no siempre da justicia de la forma que uno imagina. A veces simplemente aparta de tu camino a quienes te estaban hundiendo y te obliga a mirar hacia adelante. Y cuando por fin lo haces, descubres que todavía queda mucho por vivir.